¿Qué opina de la crítica de arte de Avelina Lesper? En general me parece bien, en general he estado de acuerdo con ella en muchas cosas que he oído. Y porque precisamente algunas expresiones del arte moderno, como la performance o performance, las instalaciones y el videoarte, son absolutamente despreciables, ¿no? Y muchas formas de lo que llaman arte moderno. O sea, francamente, Jackson Pollock a mí no me dice absolutamente nada, y ya lo comenté en alguna otra ocasión, ay Dios, ¿cómo se llamaba? Opalka, el pintor este que se puso a pintar durante 40 años cuadros, empezó 0, 1, 2, 3, 4, y estuvo pintando cuadros hasta el 5 millones, pintaba números uno tras otro en sus cuadros. Y bueno, creo que la dedicación del hombre era maravillosa, pero creo que no tiene ningún sentido, y ver uno de esos cuadros a mí me provoca la misma emoción que ver pintura secándose, ¿no? Entonces, en general, con algunas cuestiones, las ocasiones en que voy a Avelina, que tampoco son muchas, estoy muy, muy de acuerdo con ella. Sobre todo porque ella no está haciendo postureo para vender ella nada. A diferencia de otros aquí, por ejemplo en España, que están tratando de decir, es que yo pinto mejor que Van Gogh. No. Entonces me gusta, pero evidentemente habrá cosas eventualmente donde no estemos de acuerdo. Y de un ejemplo nos habla María, ¿no? Que es el amparte. Ay, es que suena bien el AMPA del arte, mira tú. Si quieres que los marchantes vean tu obra, estás metido en el juego. Punto.